Cualquier atributo de los que pudiésemos tener conocimiento, se encuentra en el Señor Jesucristo. Y de todos los atributos que no conocemos, también es el dueño. Un atributo es la cualidad o característica propia de una persona, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Al participar de nuestra naturaleza, nuestro Señor Jesucristo poseía todas las virtudes, todos los atributos buenos que una persona pudiese tener. Todo lo opuesto a un atributo es un defecto. Y el Señor Jesucristo los poseía todos. Como Dios, Él posee todos los atributos de la deidad. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solamente trataré de tres cosas pequeñas, tres cosas solamente, pero no nos alcanzaría la vida, para descubrir todas las virtudes o todos los atributos que nuestro Señor Jesucristo tiene. Porque Él es uno con el Padre y Él es uno con el Espíritu Santo. Si hablásemos de la paternidad del Padre, la paternidad del Padre se encuentra absolutamente en el Señor Jesucristo. Si hablásemos de la omnisciencia, de la omnipotencia, de la omnipresencia del Padre, ellos son atributos que el Señor Jesucristo tiene. Si quisiésemos hacer un recuento de las virtudes, de los atributos del Espíritu de Dios, son demasiados. Y todos ellos los posee el Señor Jesucristo. Lo extraordinario de Él es que cuando anduvo en este mundo, aunque tomó nuestra naturaleza pecaminosa, Él hizo dice la Escritura que Él era sin pecado. Él tomó nuestra naturaleza. Él fue tentado en todo, por eso tomó nuestra naturaleza. El diablo hizo todo lo posible por afligirlo a Él con maldad. Hizo todo lo posible por sembrar en Él lo mismo que había sembrado en nosotros. Y cuando Él anduvo en este mundo, los atributos de Él eran tan especiales, tan preciosos, que Él era perfecto en todo. Él nunca tuvo que pedir perdón por nada, nunca tuvo que disculparse con nada. Oh, hermano, perdón, cometí un error con usted. Nunca tuvo que decir eso. Eso hace de la vida de Jesucristo fantástica, gloriosa, atractiva. Y la Biblia dice que el Padre espera que usted y yo seamos exactamente como Él. Aleluya. Él era así de espectacular. Todo lo que salía de su boca era natural. Cuando Él decía sé sano, no estaba bromeando, siempre ocurría la sanidad. Cuando Él echaba fuera un demonio, simplemente daba la orden y el demonio salía. Amén. Él tenía un poder maravilloso en su vida, porque su vida era ejemplar. Él tenía un propósito en este mundo, hacer la voluntad del Padre. Nosotros nos hacemos de muchísimos propósitos, y uno de ellos muy a la ligera y muy poco atendido es: y hágase, Padre, en mí tu voluntad. Pero no es cierto, la verdad es que fallamos demasiado en cuanto a la voluntad del Padre nosotros. Siempre hacemos nuestra propia voluntad, y cuando nos conviene o necesitamos, inclinamos la balanza a favor de la voluntad de Dios. Eso es no tener una virtud. Nuestros atributos, hermano mío, siempre tendrán la inclinación al pecado. Los atributos de Jesucristo jamás. Quiero presentar estos tres atributos. Número 1, Él es la sabiduría viviente. Le voy a hablar mucho de la Biblia. Hoy no voy a predicar, le voy a leerle la Biblia. Dios es sabio, y esta sabiduría fue manifestada a nosotros a través de Jesucristo. Esta sabiduría estaba oculta en el seno del Padre y nos fue dada a conocer mediante el sacrificio de la cruz de Cristo. Este sacrificio que para muchos fue una locura, para nosotros fue una demostración de la sabiduría de Dios. Observe, según 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, no misteriosamente, sino en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Estaba escondida en el Padre y la guardó para una época, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. En el sacrificio de la cruz encontramos que la sabiduría de Dios fue exaltada hasta lo máximo, y esta sabiduría fue manifestada precisamente en la persona de Jesucristo. Si encontramos por un lado que el diablo estaba
airoso, porque era el tiempo suyo. Jesucristo dijo, este es el tiempo de las tinieblas. El diablo estaba ensoberbecido, engrandecido, porque estaba crucificando al Hijo de Dios. No lo entendió todo, él no estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Tanto los líderes religiosos como los líderes civiles o políticos estaban enceguecidos. Ellos no lograron ver en la persona de Jesucristo la salvación del mundo. Por eso Pablo dice, si los príncipes de este mundo hubieran conocido esta sabiduría, nunca lo hubieran crucificado. Ellos no se dieron cuenta del derroche de sabiduría que Dios estaba derramando en la crucifixión. Recuerde que la Biblia dice que el Padre había condenado a todo el pecador. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. En Ezequiel encontramos que el Padre dice, mía es el alma mías son todas las almas, como la del Padre, la del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. No había manera en que Dios pudiera salvar al hombre sin contradecirse. La Biblia dice, Salomón dice, Santiago dice que no hay hombre que no peque, ni siquiera uno. Santiago lo pone peor. Cualquiera que sepa hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Todos los días pecamos nosotros. ¿Cómo es que entonces que en la cruz, a través del sacrificio de la cruz, Dios cumple Dios salva al hombre sin contradecir lo que él había dicho previamente? Si los príncipes de este siglo hubieran entendido, no lo hubieran crucificado. Si el diablo hubiera entendido, no se mete en ese asunto. El diablo pensó que encegueciendo a los seres humanos, él tenía la victoria. Yo los enceguezco su entendimiento, ellos no entenderán nada y lo crucificarán. Pero ¿sabe qué? Dios es la sabiduría viviente. La sabiduría de Dios fue derramada, fue manifestada en Cristo Jesús. Cristo es la sabiduría de Dios. Y lo que jamás se pensó que se lograría, el perdón de los pecados de un perdido sin Dios contradecirse, se logró en la cruz del Calvario. Por fin en la cruz del Calvario, la misericordia de Dios y la justicia de Dios se besaron. Pablo dijo, porque la paga del pecado es muerte, eso es justicia. Pero la misericordia dijo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Son dos virtudes gloriosas que están en el Padre, pero que no se podían poner de acuerdo jamás. La justicia de Dios demanda muerte para el pecador. Y la misericordia de Dios clama por misericordia. Y es un acuerdo que nunca se iba a llevar a cabo. Porque la justicia de Dios es perfecta. Dios estaba ofendido. El creador de los cielos y la tierra estaba ofendido por el hombre. No había manera de que Dios quedara satisfecho a menos que alguien igual a Él pagara la deuda. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí está la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para nuestra gloria. Aleluya. Ahora, el resultado del sacrificio de Jesucristo es mucho más que salvación. Es mucho más que eso. Él es la paz perfecta para las naciones. Él es la prosperidad perfecta para el mundo entero. Amén. Es mucho más que eso. Esta vida es tan efímera, tan pasajera. Él tiene las herramientas adecuadas para que usted y yo podamos atesorar en este mundo para tener en el cielo. Aleluya. Pero esta sabiduría estaba oculta y fue manifestada para nuestra gloria. Dice el Proverbios 8:22. Observe, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, antes que todo lo creado, visible o invisible, fuese creado. 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Él es Jesús. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, Él ahí estaba. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, también ahí estaba. Jesucristo no es un ser creado. Él es el Padre de la eternidad. Él es antes de los tiempos. La Escritura dice, cuando formaba los cielos. El apóstol Pablo, recuerde, dice que existen 3 cielos. El primer cielo es aquí, la atmósfera, es el techo de nuestra casa. El segundo cielo es la masa galáctica. El tercer cielo es donde se encuentra la ciudad del gran rey. Aleluya. Uranios en griego es el primer cielo, Urano, la masa galáctica, y el Uranum, el tercer cielo. Tenemos esta casa maravillosa, este universo maravilloso. Y dice el Señor, le dice la sabiduría, Cristo, ahí estaba yo.
Qué espectáculo debe haber sido. Amén. La Biblia nos enseña que Dios es sabio por excelencia y esa sabiduría nos fue manifestada a través de la persona de Jesucristo, como ya lo vimos. Job capítulo 12, versículo 13, dice así: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si no quiere que errar en el consejo, si no quiere que le den un consejo torcido, ya tiene la respuesta. Nadie mejor que Dios mismo para recibir el consejo, para dar el consejo. Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. De acuerdo a la palabra de Dios, Dios tiene una mente infinita y nosotros finita. A través de la historia ha habido muchas gentes pensantes que tienen su forma de ver el mundo y las cosas y las escudriñan y buscan aquí, buscan allá y piensan de una forma y piensan de otra forma. Entre los cristianos también hay gente muy pensante, pero no importa cuán inteligente llegue a ser un cristiano que indague acerca de Dios, no le alcanzará la vida para conocerlo. Dice Isaías, su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Ahora esto nos da a nosotros la oportunidad de tener en qué entretenernos. Aleluya. Para que no esté pensando mal de su vecino, para que no le dé rienda suelta a su mente con fantasías locas. Piensa en el Señor. Amén. Trate de conocerlo. Trate de conocer su entendimiento. Aviéntese un clavado al entendimiento de Dios, a lo más profundo que pueda, y será bendecido. Aleluya. Su carne será sujetada, tendrá mucho en qué pensar y aprenderá demasiado en lugar de andar pensando en cosas chuecas. Aleluya. Dice, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas ocultas y secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos por siempre. Lo secreto estaba reservado para Dios. Y luego viene Jeremías, pasan los años, viene Jeremías y dice, ¿quieres entender cosas profundas? Clama a mí, yo te voy a responder. Y luego viene Pablo y dice de Jesucristo, Él es la sabiduría de Dios, puedes conocerla. El problema es que no invertimos el tiempo que se necesita para adquirir sabiduría. Aleluya. Es más cómodo pensar en las cosas seculares de este mundo que a desconectarte del mundo y pensar en Dios, indagar acerca de Dios, conocer su forma de pensar, conocer su corazón. ¿Qué tan preocupado está usted por conocer el corazón de Dios? Si muchas veces ni siquiera conocemos el nuestro, dice la Escritura que no lo podemos alcanzar a conocer porque es perverso y engañoso. ¿Cuándo alcanzaremos la profundidad del corazón maravilloso de Dios? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque chocan nuestros intereses con los del corazón de Dios. Encontraremos que Él es todo bondad, todo perfecto, y que lo que empiece a revelarte de su corazón chocará con la maldad del tuyo y no querrás ir más allá. Porque habrá que renunciar a muchas cosas. Ese es parte del infinito entendimiento de Dios. Romanos capítulo 11, verso 33. Dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia o conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Note bien, no se pueden sondear ni se pueden escudriñar. No se alcanza a escudriñar. Es permitido meterle la sonda, es permitido escudriñarle, pero nunca nos alcanzará la vida para comprenderlo todo. La Biblia dice que el diablo fue creado con toda sabiduría, ¿no es verdad? Sí. Y él nunca pensó que el Padre tenía un plan reservado para el mundo pecador.
Porque el Padre no tenía un plan para rescatar al diablo y sus ángeles, pero sí lo tenía para nosotros. Aleluya. Y allí estaba la sabiduría de Dios dándose a conocer. Dice Pablo que es una riqueza. Job 9:3. Si quisiere contender con él, no le podré responder una cosa entre mil. Aleluya. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Desafortunadamente todavía sigue habiendo gente que se endurece para con Dios. Y desafortunadamente todavía hay gente que se ha perdido porque han endurecido su corazón con Dios. No piense que endurecer el corazón con Dios es voltear hacia la nada y decirle: yo estoy enojado contigo y no quiero nada contigo. Sí, esa es parte. Pero cuando una persona te habla o te aconseja acerca de con la palabra de Dios, o te habla del evangelio de Dios y rehusas a eso, cuando tú sientes en ti mismo que Dios te está moviendo a un cambio de vida que tenga que ver con la salvación de tu alma y no lo quieres hacer, eso es endurecerse con Dios. Y dice Job: a nadie le ha ido bien. Encontramos en el libro de Éxodo, cuando Dios quiso libertar a Israel, que Faraón endureció su corazón en repetidas ocasiones. Él se creía muy poderoso. Él se refugiaba en todas sus deidades, en los dioses en los que él tenía confianza y en el poder de sus brujos. Y él endurecía su corazón. Y llegó el momento en el que Dios le dijo: oh, sí, muchachito, ¿quieres saber qué es lo que es tener un corazón endurecido? Y entonces Dios endureció el corazón de él y ya no hubo remedio. En el capítulo 1 de Romanos encontramos que el apóstol Pablo nos enseña cómo el hombre se rehúsa a aceptar la voluntad de Dios. Entonces Dios le entrega una mente reprobada para que haga cosas que no conviene. A ninguno de nosotros nos conviene endurecernos contra Dios. Si quisiéramos discutir con Él, no le podremos responder de 1000 preguntas una sola. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Él es la respuesta para nosotros. En Él está lo que necesitamos. Amén. Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales. Ellos le pedían señales a Jesús. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué interesante es esto, ¿verdad? Los judíos pedían señales a Jesucristo para confiar en Él. Y aún estando en la cruz le decían: si eres hijo de Dios, dile que te baje de ahí. El corazón endurecido. Y los griegos invertían grandes porciones de su vida, de tiempo, buscando ser sabios, la cual no los conduciría sino al halago humano. Pero el apóstol Pablo tiene una revelación maravillosa para nosotros. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cómo es posible que en una persona que está muriendo en la cruz de Calvario, que está considerado como un maldito, haya un derroche de sabiduría? Y que nosotros, al estarlo proclamando, estamos hablando sabiamente. ¿No es lo que dice? Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque no creyeron en Él. Para los gentiles locura. Los judíos decían: no es. Si fuera el Mesías, Él no moriría ahí. Y los gentiles, el mundo, todo el resto de los seres humanos no judíos, decían: ay, por amor de Dios, ¿cómo pueden creer en alguien que está muerto? O en alguien que está muriéndose, en alguien que no se puede bajar de la cruz. Más para los llamados, verso 24, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros miramos en el sacrificio de Jesucristo la sabiduría de Dios a nuestro favor. Ahí estaba la respuesta que el diablo nunca miró para nosotros. Al Señor sea la gloria. La sabiduría de Dios es infinitamente superior a la del hombre y no se puede comprar con dinero, así que ningún hombre se envanezca diciendo en su mente, en su corazón, que Dios no existe.
Esa persona que se cree sabia al decir que Dios no existe y que las cosas ocurren por evolución y que se burlan de la religión y que se mofan de la persona de Jesucristo, están erradas. Dios existe porque la Biblia dice que Dios prende a los sabios de este mundo en su propia astucia. Aleluya. Job 28:12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Hay un lugar donde está la sabiduría y hay un lugar donde está la inteligencia. En lo espiritual no sabemos exactamente a qué altura de nuestra búsqueda, de nuestra entrega en la búsqueda de la sabiduría y de la inteligencia, Dios nos llevará a un lugar determinado en el cual la sabiduría y la inteligencia de Dios pueden ser adquiridas por el hombre. ¿Dónde está el lugar? Pero mire lo que dice el verso 13. No se halla, no conoce el valor el hombre. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. Y el abismo es sumamente profundo, y el mar es demasiado ancho y profundo, y dicen, aquí no está. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciado con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No será mención del coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella a topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave de los cielos. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su luz, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino a los relámpagos de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. ¡Qué cuadro tan espectacular! La sabiduría de Dios es necesaria para nosotros. Ahora mire, dice que el versículo 27, el versículo 26, 25 al 27, cómo Dios cuando hace que los relámpagos caigan de la tierra, la ley que puso para la lluvia, para que caiga aquí y allá, dice, Dios la manifestó, ahí la veía. Son pequeños flashazos de la sabiduría de Dios que a los que estamos acostumbrados a vivir cada año, cada temporada de lluvia. Y no nos damos cuenta que Dios está manifestando su sabiduría. Sin embargo, para nosotros, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y apartarse del mal es la inteligencia. Cuando usted hace esas dos cosas, ya ha empezado a ser sabio. Amén. Jesucristo es la fuente de la sabiduría. Él la puede otorgar. Si la vas a buscar, búscala en Cristo Jesús. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Santiago 1:15. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Proverbios 28:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahí tenemos el grave problema, ¿verdad? La sabiduría se encuentra en el Señor y la puede otorgar. Si usted está falta de sabiduría, dice Santiago, pídela a Dios. Pídesela a Jesús, Él te la dará abundantemente. ¿En qué o para qué necesita sabiduría? La tiene Jesucristo, sin reproche alguno. ¿Por qué razón? Mire, el verso 18. La riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. ¿Lo repito? ¿Por qué razón
necesitamos la sabiduría de Dios, porque la da sin reproche, porque las riquezas y la honra están con la sabiduría, riquezas duraderas y justicia. Recuerde que la justicia de Dios es darle a cada uno lo que le corresponde. Sin embargo, la justicia de Dios va mucho más allá. En la justicia de Dios, el culpable viene siendo inocente en Cristo Jesús. Y eso es justicia, porque fuimos justicia de Dios en Él. Riqueza duradera. Aleluya. ¿Qué riqueza? Toda riqueza. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿O cuántos necesitan sabiduría? Todo mundo necesitamos la sabiduría de Dios. 2. Él es el Padre del conocimiento. En el 2005 falleció Peter Ferdinand Drucker, conocido como el Padre del conocimiento administrativo y otros conocimientos, escritor de muchos libros, austriaco, de ascendencia judía, y su familia se convirtió al cristianismo. Pero es solo un hombre. El verdadero Padre del conocimiento es Jesucristo, el Hijo de Dios. Le demuestro, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer todo el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. El Padre del conocimiento es Jesucristo. Pero lo curioso de esto es que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y qué hace usted cuando algo está escondido o está oculto? Hay que buscarlo. El problema es que aquí tenemos una llave que es la que abre la puerta para empezar a buscar. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Si no hay amor, hermano mío, dice, a fin de conocer todo el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Si no hay amor, hermano mío, no vendrá lo que deseamos. El conocimiento no vendrá. ¿Sí me estoy explicando? No será revelado el misterio. Aleluya. ¿No le parece hermosísimo? Que en el Señor Jesucristo estén escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces podemos resumir sencillamente esto: una persona verdaderamente educada o preparada, conocedora, es alguien que conoce a Jesucristo. Amén. Así que aviéntese un clavado en Cristo Jesús y busque todos los tesoros. ¿Qué es lo que quiere aprender? Búscalo en Jesucristo. ¿Cuántos doctorados quiere? Búscalos en Jesucristo. Conozco a un hombre que dice, a mí me dicen doctor en esto y doctor en aquello y doctor en aquello otro, y dice, y yo nunca he tenido un título de doctor. Lo único que hizo este hombre es que se aventó un clavado en Jesucristo. Y en el mundo evangélico siempre le dicen doctor por respeto al conocimiento que tiene. Y él dice, yo todo lo aprendí en Cristo Jesús. Ahí está, no pierde la oportunidad de leer la Biblia nunca. ¿Hay una explicación para esto? Por supuesto que la hay. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice Pablo, nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El apóstol Pablo dice, la filosofía y las sutilezas no tienen nada que ver con el conocimiento de Jesús.
Amén. No se deje engañar. Lo que usted necesita se encuentra en Cristo Jesús. Y dice que estamos completos en Él. Salmo 139, 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Jesucristo es el Padre del conocimiento. El conocimiento en muchas ocasiones envanece a las personas, olvidándose de la gratitud y de las necesidades del prójimo. ¿Cuántos hijos fueron educados por sus padres y una vez que lograron la carrera, nunca dijeron gracias papá o gracias mamá? Se volvieron ingratos. Un señor que conocí hace años atrás, era de los que le dan el viene que le llaman aquí en México, que usted está parqueado y le echan para que no vaya a chocar. Y él siempre ahí estaba trabajando y educó a su hija, le dio una carrera de contador público y una vez lo miré triste, le digo, ¿qué le pasa? Fíjese que ya hace tiempo que mi hija se recibió de contador público y está ganando muy bien y no me he merecido ni siquiera las gracias. Qué caray, no le digo. Pero lo que es peor, hace un tiempito se compró un carro nuevecito, bien bonito, y no me ha dado ni una paseadita. Y él le dio su carrera con muchas dificultades. Pero así somos los hombres. Aleluya. Dice el apóstol Pablo que 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hijos, muchachos, cuando se reciban, honren a sus padres. Le metieron mucho trabajo a su educación. Denles un regalito, no sean ingratos. Cuando tenga su carro, lléveselos a pasear a algún lado. Dígale, gracias papá, porque mi vida no va a ser como la tuya, va a ser más fácil. Aleluya. Dice Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cuántos profesionistas que han alcanzado un nivel óptimo, grande en su profesión, que nunca se dignan en hacer una cirugía gratis por algún necesitado? Y que nada les afectaría. Amén. Pero el amor edifica. Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El amor de Jesucristo, dice, excede a todo conocimiento. Si usted y yo nos diésemos a la tarea de conocer el amor de Jesucristo, tendríamos un conocimiento muy elevado, por encima de todo conocimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando conocemos el amor de Dios, de Cristo, entonces somos llenos de la plenitud de Dios. Una persona que está llena de la plenitud de Dios, no le falta nada. Amén. 3. Vuelve la salvación para un mundo perdido. Un hombre decía, no hay esperanza, no hay esperanza, gritaba un hombre a punto de suicidarse en el puente de Brooklyn, y nadie respondió a su súplica. Y con su mirada perdida clamó, ¿acaso no hay quien ayude? ¿Acaso no hay quien ayude? Y uno que miraba de lejos dijo, ¿cuánta razón tiene? No hay esperanza, no hay quien ayude. Uno siguió su camino y el otro se tiró al vacío. Un hombre rico llegó a su casa y le dijo a su mujer, acabo de comprar un complejo de edificios en $8,000 millones, pero este vacío nadie me lo puede quitar. Y su mujer voltea y lo mira y le dice, yo siento exactamente igual que tú. Ni nuestra posición económica ni los regalos costosos que me das han logrado quitar este vacío. Pero acabo de enterarme de Jesucristo. Me dijeron que Él es la respuesta y Él le dijo, te prometo que no pase esta semana sin que busquemos a Jesús. Jesucristo es la respuesta para un mundo perdido. El Señor Jesucristo es la respuesta para un mundo sin esperanza. Él es la ayuda perfecta. Para un mundo que se hunde en lo negro de la maldad, el Señor Jesucristo es la respuesta. Solo se necesita la proclamación del Evangelio. La Escritura dice, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no creía ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 7:37, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 4:42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesucristo es la respuesta para un mundo perdido. Él es la respuesta. Aleluya. Aleluya.